para que alientes, anime nuestro corazón, Señor, para adquirir conocimiento, pero también para poder responder ante lo que estamos aprendiendo y también traspasarlo a otras personas. Te pido, Señor, que seas con nosotros en esta hora en nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Les quiero invitar a abrir sus Biblias en Lucas capítulo 24. Lucas 24, voy a leer del versículo 17, que es el Cristo resucitado, encontrándose con estos seguidores de él cuando iban camino a Emaús. 24, 17 en adelante dice: y les dijo Jesús, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales, sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Ya? Vamos a comenzar hoy una nueva unidad, un nuevo gran tema que vamos a abordar, sin antes recordar que acabamos de estudiar misiones, ¿cierto? Y que hay una tarea, un pequeño trabajo, ¿cierto?, que quedó pendiente. Allí todavía hay algunas hojitas por si alguien quiere llevarse. Yo me comprometo hoy día a mandar el PDF al grupo igualmente, si es que alguien lo quiere tener, porque queda, si no me equivoco, como una semana de plazo para mandar el trabajo hasta el 16 de agosto, ¿ya? Así que los animo, ayuda harto para terminar como de consolidar lo que se expuso, y además porque probablemente queremos reconocer a aquellos que hayan participado con nosotros, ¿cierto? Hayan entregado el trabajo, un pequeño reconocimiento por completar el curso de misiones, ¿ya? Y hoy día vamos a comenzar una nueva serie, un nuevo curso, y es un panorama del Antiguo Testamento, ¿ya? Dice Introducción al Antiguo Testamento, que es la clase de hoy, pero este curso, esta unidad, va a ser un panorama del Antiguo Testamento. Ya que es un panorama del Antiguo Testamento, vamos a hacer un recorrido a lo largo de este semestre por todos los libros, por la mitad de los libros del Antiguo Testamento, ya, porque no nos alcanza el tiempo, va a estar dividido en dos. El próximo año, en algún punto del próximo año, va a estar el panorama del Antiguo Testamento parte 2, ¿cierto?, que vamos a terminar. Si bien recuerdo, este semestre vamos a hacer la mitad del Antiguo Testamento, un recorrido panorámico. ¿Ya? Es como una especie como de paseo en lancha, ¿ya? Como si las escrituras fueran un mar. Es un paseo en lancha, se llama, a una velocidad alta, por encima de la superficie de este mar. Ya no vamos a introducirnos, ¿cierto?, en cada libro como lo hacemos en las predicaciones, quizás, ¿cierto?, vamos avanzando progresivamente, pacientemente, viendo los detalles del texto, sino que vamos a hacer ese paseo en lancha para ver ya de qué trata cada libro de la Biblia y cómo se conecta en esta gran historia de la Biblia. ¿Ya? Vamos a hacer este curso, el panorama del Antiguo Testamento, principalmente porque creemos que es bueno estudiar el Antiguo Testamento. Quizás es como más de la mitad de la Biblia, ¿cierto? 39 libros que están quizás un poco olvidados, o no es nuestra predilección elegir uno de esos libros, sino que vamos a los 27, quizás menos, porque quizás el Apocalipsis quizás no lo ocupamos de manera devocional, y ahí vamos filtrando. Son menos los libros que frecuentamos para acercarnos de forma devocional, para estudiarlo en nuestra casa,
y queremos animarlos a visitar el Antiguo Testamento, a profundizar en aquellos libros que sabemos que están, lo vemos en nuestro índice, pero no tenemos idea de qué tratan, no sabríamos usarlo quizás incluso cuando tenemos ciertas aflicciones, desafíos, luchas, porque recordemos que las Escrituras fueron escritas para nuestra esperanza, para nuestra consolación, para animarnos, para fortalecernos, para exhortarnos. Y ahí están todos esos libros a la espera de que nosotros nos acerquemos y que se apliquen a nuestras vidas. Entonces, no sé, yo hoy día podría preguntar cómo podríamos usar el libro de Abdías para nuestra vida. Probablemente estamos bien alejados de Abdías. La idea es que al término, ojalá de esta clase, tengamos una idea, pero sobre todo al final del curso, sepamos más o menos de qué habla cada libro de la Biblia, y cuando nosotros tengamos que visitar, queremos profundizar en algún tema en específico o utilizar las Escrituras, ¿cierto?, para aconsejar a otras personas, recordemos, oye, ¿sabes qué? Segunda de Crónicas mencionaba algo así, voy allá y lo visito. El libro de Esther habla de esto y puede ayudarme a lo que estoy viviendo ahora. Ese tipo de cosas. Es importante que usemos bien la palabra del Señor, que la conozcamos, ¿ya? Y vamos a hacer ese acercamiento, al menos junto con Walter nunca lo hemos hecho. Ya en la escuela dominical hemos abordado muchos temas, ¿cierto? Y hemos abordado también la teología como sistematizada. Entonces, ¿qué dice la Biblia de Dios? ¿Qué dice la Biblia de la iglesia? Esas cosas hemos visto, ¿ya? Pero quizás no hemos hecho ese recorrido como para que usemos la Biblia y como que sepamos manejarla, ¿ya? Directamente como a las Escrituras. Y esa es la idea, y por sobre todo animarlos, hermanos, animarlos a estudiar los libros y que animar nuestros corazones a acercarnos a la palabra del Señor, ¿ya? Entonces van a ser, en total van a ser 26 semanas en el Antiguo Testamento. Este semestre van a ser 13 semanas en el Antiguo Testamento para conocer estos 39 libros, ¿ya? Así que, y esta es la clase introductoria. Entonces, si todo el curso va a ser un paseo en lancha, esta clase va a ser, no sé qué otra cosa, más rápido que una lancha anda en el mar, ¿ya? Un tren bala en el mar, no sé, una moto acuática a máxima velocidad, no sé, ¿ya? Pero esta clase va a ser eso, ¿ya? Vamos a intentar cómo hacer el panorama general de todo el Antiguo Testamento, ¿ya? Y para darnos cuenta igualmente que hoy no lo sabía, no tengo idea que estaban esos libros, quizás, así que vamos por ahí, ¿ya? La siguiente, Jairo, por favor. Y obviamente vamos a comenzar hablando, pensando un poco por qué es importante. Yo lo adelanté. Yo quise leer Lucas 24 con un propósito en específico. Hay hartas razones por las cuales estudiar el Antiguo Testamento, hay hartas razones por las cuales estudiar la Biblia en general, ¿cierto? La Biblia en general. Pero específicamente con respecto a estos libros que tenemos en el comienzo de las Escrituras, podemos encontrar dos cosas que suceden de manera especial en esos libros, ¿ya? Y la primera de ellas es que el Antiguo Testamento tiene una peculiaridad, y es que fue escrito a lo largo de muchos años, ¿ya? El Nuevo Testamento, si lo recuerdo ¿en cuántos años habrá sido escrito? Debe haber sido escrito como en una generación, o quizás un poco más, unos 100 años, ¿ya? Desde el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió hasta el último que se escribió, no fue una extensión de cientos y cientos de años en los cuales se escribió el Nuevo Testamento, ¿ya? No fue así. Entonces está en un periodo de tiempo más o menos breve, a la luz de los cientos y cientos y cientos de años que podemos encontrar en narrativa, mucha narrativa en el Antiguo Testamento. Muchas generaciones pasaron por el Antiguo Testamento, y en ese sentido el Antiguo Testamento tiene una riqueza y una profundidad especial en relación a la revelación del carácter de Dios, ¿ya? Porque podemos ver a nuestro Dios revelándose en el Antiguo Testamento por cientos y cientos de años, generación tras generación tras generación, y podemos ver una realidad que nos menciona en el Nuevo Testamento, como lo decía segunda de Pedro 3:9, que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con todos, para con nosotros, ¿ya? Y eso en el Antiguo Testamento es algo muy real, porque vemos generaciones y generaciones y cientos de años, muchas situaciones diferentes, es donde el Señor sigue siendo rico en misericordia y sigue dándose a conocer a su pueblo, y nosotros podemos conocerlo al visitar las páginas del Antiguo Testamento de una forma muy especial, a través de muchos años, ¿ya? Y eso sucede de forma peculiar en el Antiguo Testamento, que quizás en el Nuevo Testamento suceden otras cosas especiales, ¿ya? Y otra razón fuerte para estudiar el Antiguo Testamento, y quizás una de las razones que se nos viene primero a la cabeza, es que el Antiguo Testamento
nos habla de nuestro Salvador, nos habla de Jesús, de Jesús. Y si algo necesitamos en nuestra vida cada día es a Jesús, ¿ya? Nos habla de Jesús en varios sentidos. En un sentido nos habla de Jesús en que nos ayuda a entender cómo todos los acontecimientos y la historia se preparó para el nacimiento de Jesús, ¿cierto? Cómo todas las piezas fueron calzando de a poco para que viniera el nacimiento de nuestro Salvador, ¿ya? Podemos comprender mucho mejor cómo la historia llegó a ese punto, ¿cierto? Y cuál era el entendimiento que tenían los judíos de la época de Jesús cuando Jesús vino a nacer, ¿ya? En un sentido nos ayuda a eso, nos prepara el contexto, ¿ya? Pero también el Nuevo Testamento, otra cosa que hace, no solamente prepara el contexto, sino que prepara los temas. Los temas. Hay muchos temas que se abordan en el Antiguo Testamento que ven su consolidación o su cumplimiento, ¿cierto?, en Cristo. Cosas que quizás estaban como en una nebulosa en el Antiguo Testamento, ahí en Cristo se cumplía de manera plena. Podemos pensar en algunas historias bien sencillas que nos enseñan cuando chiquititos, como la historia de Abraham y Isaac, ¿cierto? Y este sustituto, ¿cierto? Este animalito que fue un sustituto, y 2000 años después vemos, entiendo mucho mejor la idea de un sustituto porque estuvo siendo preparada a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento hasta llegar ahí. La idea del sacrificio, la idea del derramamiento de sangre, la idea de un reinado, de un rey, ¿cierto? Hay muchos conceptos que se preparan, ¿cierto? Y se desarrollan a lo largo de la Biblia y que ven su cumplimiento en Cristo, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el Antiguo Testamento también nos ayuda a entender ese tipo de cosas, ¿ya? Y uno cuando visita el Antiguo Testamento se termina dando cuenta también que el Antiguo Testamento está íntimamente conectado con el Nuevo Testamento en el sentido de las constantes referencias y alusiones que hace el Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Incluso pareciera ser que los escritores del Nuevo Testamento dan por sentado de que conoces el Antiguo Testamento y has llegado hasta acá, ¿cierto? Y probablemente vas a reconocer las alusiones y las referencias y cómo estamos conectando la historia que comenzó cientos de años antes. Se ha calculado que hay al menos 295 referencias explícitas al Antiguo Testamento en el Nuevo y hay al menos 600 alusiones, que no son referencias textuales, pero son alusiones, ¿cierto?, a historias, a palabras del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Yo lo había puesto en una de la presentación, pero después cambié la presentación y creo que no lo volví a poner. Pero en internet siempre anda dando vuelta una imagen en donde aparecen como las conexiones, como que ponen en una línea de tiempo todos los libros de la Biblia y hacen líneas en cuanto a las referencias que hay entre libros de la Biblia. Y es una imagen muy bonita porque está lleno, así impresionante ver la armonía de la Biblia entera y la coherencia como que al ver esa imagen uno es convencido, persuadido, e incluso sin ser conocedor de la Biblia es persuadido a decir, bueno, esto es difícil que un hombre lo haya inventado por la cantidad de armonía, coherencia, ¿cierto?, y relación entre tantas cosas que ocurrieron en diferentes lugares, en diferentes idiomas en muchos casos, ¿cierto?, con diferentes personas, ¿ya? Entonces el Antiguo Testamento está muy conectado con el Nuevo y especialmente con Jesús. Y yo leía Lucas 24:44, en donde Jesús explícitamente le abre la ley, ¿cierto?, los profetas, y le muestra a estos seguidores cómo la ley y los profetas hablan de Jesús. Hablan de Jesús. Entonces tenemos que confiar, y mismo Jesús lo dijo, que la Biblia es un libro que nos habla de este Salvador y nos va a servir el Antiguo Testamento para guiarnos, para llevarnos a Cristo. ¿Ya? La siguiente, por favor, Jairo. Bueno, vemos esta conexión que hay con Jesús en el Antiguo Testamento, obviamente en el Nuevo. Muchos han intentado entender el Antiguo y el Nuevo Testamento de esta forma, como en dos piezas, en donde el Antiguo Testamento se podría resumir como promesas hechas, y otros ven en el Nuevo Testamento como el cumplimiento de esas promesas hechas, ¿ya? Y especialmente las promesas que tienen que ver con nuestro Salvador, con Jesús, ¿ya? Es una forma quizás didáctica de poder aprenderlo, entender como cuál es la gran diferencia quizás. Bueno, voy al Antiguo Testamento y veo como muchas promesas y en el Nuevo Testamento se terminan cumpliendo, ¿ya? Cumpliendo. Un pequeño comentario solamente esa diapositiva. Y ahora vamos a hacer dos cosas, ¿ya? Ahora sí nos vamos a subir al tren bala. ¿Ya? ¿Ya? Y lo vamos a hacer de dos maneras diferentes.
Lo primero es que vamos a intentar entender un poquito cuál es la gran historia de la Biblia, ¿ya? Que se encuentra en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿ya? Ese va a ser el primer recorrido, ¿ya? La gran historia de la Biblia, ¿ya? Hay cursos enteros que se dedican a estudiar la gran historia de la Biblia, ¿ya? Por eso les digo que es un tren bala, ¿ya? ¿Ya? La gran historia de la Biblia. Y luego, si es que nos alcanza el tiempo, yo les voy a invitar a abrir sus Biblias en el índice y voy a ir mencionando cada libro y quizás haciendo un pequeño comentario para que de inmediato comenzamos a abrir el apetito en cuanto a lo que se encuentra en las Escrituras. Ya vamos a hacer eso para acercarnos de inmediato a la palabra del Señor. Pero antes vamos a hacer ese recorrido temático, este hilo conductor de toda la Biblia. Muchos hermanos, buenos estudiosos, han intentado proponer cuál es el gran concepto que recorre todas las Escrituras, ¿ya? Si que preguntan como que de qué habla toda la Biblia, cuál es el gran tema que recorre toda la Biblia, hay muchas propuestas, ¿ya? Y eso es todo un campo de estudio en donde gente ha profundizado, ¿cierto? Y tiene sus propuestas, sus hipótesis de decir, este es el tema central de todas las Escrituras, ¿ya? Algunos podrían decir el ser de Dios, ¿ya? Otros dicen Jesús específicamente, la salvación, la redención, ¿ya? La promesa, también hay uno por ahí que pone la promesa, ¿ya? Sin embargo, yo en los últimos tiempos he visto que cada vez hay un poquito más de consenso en que el gran tema, porque tiene que abarcar todos los demás temas, ciertamente la Biblia habla de Jesús, de la salvación, de la redención, del ser de Dios, pero si hay un tema que podría abarcar todo eso, se ha propuesto que es el reino de Dios, ¿ya? O el reino, algunos solamente dicen, o el reino y su rey, ¿ya? Se ha propuesto que este sería como la historia de la Biblia en la historia del reino de Dios, ¿ya? Que incluye, ¿cierto?, la idea de Dios, pero también incluye la idea de este pueblo, ¿cierto?, de este rey que va a gobernar, y todos esos conceptos están atrapados en esa gran idea. La historia de la Biblia es la historia del reino de Dios, ¿ya? Es una propuesta que yo se las entrego, a ver si es que los convenzo, si no, usted quédese ahí con lo que piensa, pero entender esto, porque definitivamente la Biblia habla acerca del reino de Dios, y cuando usted va al Antiguo Testamento, si va pensando qué lugar tiene este libro o este capítulo en la historia del reino de Dios, quizás le sea de utilidad, de mucha utilidad, para poder entender mejor ese pasaje y por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo, entendiendo que está en una gran historia, porque la Biblia es una gran historia, ¿ya? No son libros aislados, sino que es una gran historia, ¿ya? A veces te dice que cuando uno va a leer la Odisea, por ejemplo, que está de moda, uno no toma la Odisea y la abre así en un capítulo y comienza a leer e intenta entender completamente lo que está ocurriendo allí. Probablemente no vamos a entender. Cualquier libro que usted tome en cualquier lugar no va a entender también lo que está ocurriendo. Quizás entienda esa historia en particular, pero el trasfondo general no lo va a entender. Y la Biblia es un gran libro. Y deberíamos ser animados a recorrer esta gran historia, y estoy seguro que la vamos a comprender mejor y vamos a ser mucho más enriquecidos al visitar de esa forma las Escrituras. Quizás partir pequeño, leer un libro completo, pero léalo completo, de principio a fin. No visite los textos de manera aislada, y estoy seguro que va a ser mucho más provechoso. Vamos a ver cómo esta gran historia se nos revela en las Escrituras, y partimos en el Génesis. Decir que la gran historia de la Biblia y la historia del reino de Dios nos indica que Dios desde el comienzo ha querido que su pueblo habite bajo su gobierno, Y Dios, al crear este mundo y al crear a los seres humanos, lo que quería concretamente era que los suyos habitaran bajo su gobierno, bajo su autoridad, en un lugar específico, ¿ya? Y en la creación, en el libro de los comienzos, ¿cierto?, de cierta manera vemos eso, en los 2 primeros capítulos, en donde podemos ver un patrón del reino, podríamos llamar, ¿ya? En donde en el jardín Dios diseñó un pueblo, comillas, Adán y Eva, ¿ya? ¿Cierto? Entre comillas, voy a poner ahí, un pueblo, Adán y Eva, una tierra, un lugar físico, ¿cierto?, en donde ellos iban a estar y iban a vivir, o tenían que vivir bajo el gobierno de Dios, la autoridad, la soberanía, el gobierno de Dios. Eso era el jardín del Edén, eso era el Génesis, ¿ya? Estos seres creados por Dios para vivir bajo el gobierno de Dios, entendiendo que vivir bajo el gobierno de Dios es la mejor manera de vivir, ¿ya? Y eso se puede aplicar a toda la Biblia, ¿cierto? Ahí está. Vivir bajo el gobierno de Dios, bajo la autoridad de Dios y someterse a Él es la mejor manera de vivir, ¿ya?
Es la mejor manera de vivir. Y de hecho otros pasajes nos proponen a este Dios como el rey de la creación. Por ejemplo, Salmo 95, 3 al 7. Voy a hacer lo posible por ocupar la mayor cantidad de Biblia en esta clase, porque si queremos acercarnos, vamos a intentar hacerlo. ¿Ya? Salmo 95, 3 al 7 dice: porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. ¿Ya? Está apuntando, ¿cierto?, a este Hacedor, al Creador, al Génesis. Está sobre la creación, este Rey gobierna, ¿ya? O debiera gobernar, y la creación debiera someterse a su gobierno. Y eso vemos en el Génesis. Y no sé si se han dado cuenta que, de hecho, en el llamado, en este mandato que les da el Señor al crear a los seres humanos, precisamente les manda a eso, a someterse a su gobierno y ser una especie como de corregentes o embajadores. Usted puede poner un título ahí, que vienen a esta tierra, ¿cierto?, a someterse al gobierno de Dios, ¿cierto?, y a administrar la creación de Dios en el reino de Dios. ¿Ya? Eso eran los seres humanos en el comienzo. Génesis 1, versículo 26. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, a imagen del gobernador. ¿Y de qué manera? Una de las formas en que iban a manifestar esa imagen, y los bendijo y dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread. Señoread los peces del mar, de las aves, los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ya? El ser humano iba a tener dominio hasta cierto punto, ¿cierto?, autoridad sobre la creación, pero eso estaba bajo el gobierno de Dios, sobre la autoridad de aquel en quien fuimos creados a imagen. ¿Ya? Fuimos creados a su imagen, y a través de este gobierno o esta autoridad que ejercemos sobre la creación, reflejamos una autoridad mayor, la autoridad de Dios, del Creador. ¿Ya? Eso hacemos todo el tiempo. Cuando administramos la creación de Dios, estamos haciendo eso activamente, o debiéramos hacerlo. Y ese era podemos ver un patrón allí en el comienzo, en el Génesis, ¿ya? A este Dios que gobierna y que tiene a estos seres que tienen que administrar la creación y vivir de acuerdo al gobierno de Dios. Sin embargo, las criaturas se rebelaron al gobierno de Dios. La creación se rebela, Adán y Eva se rebelan contra el gobierno de la creación. Pensaron que podían vivir una vida mejor, independiente de Dios o del Creador. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 3, y podríamos llegar a entender bajo esta idea de reino de Dios que la serpiente viene a cuestionar las palabras de Dios, ¿cierto? Oíste que fue dicho, ya está cuestionando las palabras del gobernador supremo, está cuestionando su gobierno, su autoridad. Está diciendo: ustedes oyeron que él, el Hacedor, el que tiene todo poder, es soberano sobre todo, les dijo esto, ya que deben vivir de esta forma en el reino. Pero la serpiente ahí introduce la mentira, cuestiona las palabras de Dios, y sabemos que los resultados fueron desastrosos. Génesis 3, versículos 15, 16, 17, nos narran 18, 19, nos narran las consecuencias de la rebelión contra el gobierno de Dios, contra el reino de Dios. Una rebelión. El ser humano se aleja de Dios, y Dios los entrega y se aleja de ellos. Son desterrados del jardín, de hecho. Al final de Génesis capítulo 3 dice que el Señor los sacó del huerto y que puso fuera del huerto a querubines, una espada encendida. Se han rebelado contra del rey y del reino de Dios, han sido desterrados, se alejaron de Dios, Dios se alejó de ellos, ya no están bajo el gobierno de Dios, y por lo tanto dejaron de recibir la bendición de parte de Dios. Y de hecho reciben lo contrario, fueron maldecidos. Y eso es lo que encontramos ahí en las consecuencias de la caída. Fueron maldecidos, y la creación está en ese estado, caída, ¿ya? Y desde ese momento en adelante, en el libro de Génesis, y creo que estoy siendo un crucero en verdad en este mar, no el tren bala que había prometido ser, porque estamos en Génesis aún. Pero desde ahí en adelante uno comienza a ver en el Génesis que todo el tiempo se sigue presentando y manifestando esta rebeldía en contra del gobierno de Dios. Ya después encontramos, ¿cierto?,
el asesinato, ¿cierto? Los hijos de estos primeros seres humanos, uno mata al otro. El capítulo 5 nos pone que comienzan a pasar las generaciones y todo, hay muerte, 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 y el pecado sigue allí. Llega el arca de Noé, ¿cierto? Ahí está, la tierra está llena de maldad, hasta que llegamos a Génesis capítulo 11, donde está la torre de Babel, que sigue reflejando ese mismo deseo de tener un propio reino y de no someterse al gobierno de Dios y al reino de Dios. Sigue reflejando este deseo de tener autoridad sobre todo y ser más grande que todo, ¿ya? Una rebelión en contra de Dios, en contra de su reino. Sin embargo, en su gran amor y la gran promesa que se encuentra al inicio en Génesis 3:15, que lo vamos a revisar cuando estudiemos Génesis la próxima semana, vamos a ver que desde allí está la promesa, una semillita pequeñita que se pone allí, una promesa de restauración del reino de Dios, ¿ya? Una promesa de que Dios haría lo necesario para tratar con los corazones rebeldes de la humanidad que no quiere someterse a su autoridad, y que va a mandar un Salvador, ¿cierto?, para restaurar el reino y para que podamos someternos en un momento de manera plena y perfecta a este Rey, al reino de Dios. De hecho, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 12, cuando Dios tiene este encuentro con Abraham y le promete, hace este pacto con él, de cierta manera podemos encontrar el inicio ya más explícito de estas promesas de bendecir, ¿cierto?, a todas las familias de la tierra, y es una promesa que se podría entender como de un restablecimiento del reino de Dios, de la relación con este rey y del sometimiento a su gobierno. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Una tierra. Un reino tiene una tierra. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La consecuencia de la rebeldía en contra del reino de Dios fue la maldición. Aquí hay una promesa de revertimiento de esa maldición y dice: ¿sabes qué? Yo voy a hacer algo por medio de ti y serán benditas todas las familias de la tierra. Podemos encontrar ahí un lenguaje similar en cuanto a: ¿sabes qué? El Señor va a hacer algo en algún punto para restablecer eso que se perdió en Génesis capítulo 3. Es una promesa que le hace ahí, que revierte los efectos de la caída. Abraham cree en esa promesa y de ahí en adelante, ¿cierto?, vemos cómo Dios elige para sí esta nación, en donde vemos como un cumplimiento parcial, ¿ya? Un cumplimiento parcial de esta gran idea del reino de Dios. Un cumplimiento parcial de esta gran idea del reino de Dios. Creo que en la siguiente es Jairo. A ver si me ayudas. Sí. De allí en adelante, ¿cierto?, de Génesis 12, 15, 17, ya en esta promesa que el Señor hace con Abraham, este pacto, y luego cuando llegamos a Éxodo, ¿ya? Y de ahí en adelante vemos que el Señor comienza a avanzar en la promesa del restablecimiento de este reino, pero decimos parcial porque podemos ver que toma para sí esta nación, ¿cierto?, un pueblo por medio de él, que serían benditas todas las naciones, les da una ley, las normas, ¿cierto?, del reino. Y este pueblo tenía que someterse a su rey, y Jehová iba a ser su rey. Dice explícitamente la Biblia que ese era el propósito con ese pueblo en un comienzo, ¿ya? Y luego les da una tierra, les promete una tierra. Todo está avanzando un restablecimiento del reino de Dios, en donde iban a gozar de su presencia, ¿cierto? Está la idea del templo, ¿cierto? Ahí está. Podemos ver en Génesis cómo el Espíritu de Dios se movía, ¿cierto? Estaba ahí la presencia de Dios en el jardín, y es como también hay una conexión allí, como que la presencia de Dios, el tabernáculo, el posterior templo. Hay como que todo está avanzando al restablecimiento de ese reino. Les da las leyes, les da la tierra, ¿cierto? Quizás estamos avanzando un poquito en nuestra mente al libro de Josué, en la conquista de la tierra, ¿cierto? Y cuando el pueblo se estaba estableciendo, podemos ver que esa rebeldía todo el tiempo continuó en el corazón del ser humano, ¿ya? Tanto en el desierto, como cuando estaban entrando a la tierra, como cuando estaban estableciéndose allí, como cuando tenían jueces. ¿Se recuerdan? Estaba como un poco todo de cabezas, y lo vamos a revisar en su momento. Todo el tiempo se seguía presentando esta rebeldía en el corazón del pueblo de Dios en contra del gobierno de Dios. Dios estaba avanzando toda la historia hacia allá, pero el pueblo y el corazón humano al final del día seguía resistiéndose al gobierno de Dios, hasta el punto en que
el pueblo no quiere a Jehová como rey, sino que dice, ¿por qué no nos das un rey como los otros dioses? Primera de Samuel, llegamos ahí. ¿Por qué no nos das un rey como los otros naciones tienen un rey? ¿Ya? Y se elige un rey que resultó un no tan buen rey, ¿cierto? Y vamos a conversar acerca de eso, un rey que terminó rechazando también el gobierno de Dios, bajo el cual él tenía que estar, rechazando la palabra de Dios, el rey Saúl. Y ahí viene otro rey conforme al corazón de Dios. ¿Ya? David, uno conforme al corazón de Dios. Y por medio de David, Dios le hace una promesa a David. Segunda de Samuel capítulo 7. Estamos Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3, Génesis 12, muy importante. Segunda de Samuel 7, muy importante también, en la narrativa general. ¿Ya? Si hay textos importantes para atender el reino de Dios y esta gran historia, estamos en eso. ¿Ya? Génesis 1, 2, 3, Génesis 12, Segunda de Samuel 7, muy importante. Entonces Dios le hace una promesa al rey David. Dice 2 de Samuel 7, 11 al 16. Les dice, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré el padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Gloria a Dios por esa promesa, que no la vimos cumplida plenamente en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no sucedió eso? Porque todos los reyes que fueron viniendo, nadie cumplió con esa expectativa. Aquí hay una expectativa gigante. Dice, de ti, David, saldrá un rey. Y el reino, el trono, nunca se apartará de él. ¿Ya? Imagínense cuando nació Salomón. Y cuando se supo que Salomón iba a ser el rey después de David. Esta era la expectativa. Este es el rey prometido. Este realmente va a lograr hacer las cosas bien y vamos a disfrutar a plenitud el reino. Sin embargo, conocemos la historia. Salomón, si bien reinó, tuvo mucha sabiduría, tuvo un periodo en donde trajo seguridad y paz. Algunos admiten que quizás fue como el mejor o uno de los mejores momentos, ¿cierto?, de Israel. Incluso en ese clímax, Salomón igualmente desobedeció, ¿cierto? Porque el corazón humano seguía siendo ese corazón que quiere rebelarse al gobierno de Dios. Había un problema todavía, que era el pecado, ¿ya? Y de allí en adelante vemos desobediencia, infidelidad. De hecho, luego que nace o que toma el reino el hijo de Salomón, se divide el reino, ¿ya? Se divide Israel, ¿ya? Cuando Roboam sube al trono, se divide en dos, y eso es lo que conocemos, ¿cierto?, como el reino del norte y el reino del sur en el Antiguo Testamento, ¿ya? Una parte de la historia muy importante para entender el Antiguo Testamento, que luego, cuando vino el siguiente rey después de Salomón, el reino se divide. El reino del norte estaba compuesto por 10 tribus de Israel, y en el reino del sur quedaron 2, Judá y Benjamín, ¿ya? Es importante para entenderlo. De hecho, estamos estudiando Isaías, y Isaías está profetizando en el reino del sur, ¿cierto?, en Judá. Y uno sigue avanzando, y a pesar de que este reino estaba dividido, no se pensaría, bueno, pero habrán aprendido al menos de que tienen que someterse al gobierno de Dios. Y no ocurre. No ocurre hasta el punto que, a pesar de todas las advertencias, el reino del norte, ¿cierto?, fue acabado por los asirios. Y unos 100 años después, algo así, el reino del sur igualmente se fue al exilio, esta vez por el reino de Babilonia, por el imperio de Babilonia, ¿ya? Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento a lo largo de la historia, ¿ya? Entonces, a pesar, incluso después en el exilio, Dios seguía utilizando, levantando a profetas, ¿cierto?, advirtiendo al pueblo acerca de el gran problema que tiene el pueblo, o el gran problema que tiene el ser humano en contra del gobierno de Dios. Dice, oye, arrepiéntanse. Era un llamado constante al arrepentimiento para disfrutar de aquella esperanza
que se comenzó a profetizar ya de manera más explícita cuando comenzaron a pasar los años. Eso lo encontramos principalmente en los profetas, en donde se habla explícitamente de un restablecimiento del reino. Dios lo hará, hay una esperanza futura. El reino será restablecido, ¿ya? Sin embargo, el Antiguo Testamento termina allí. Termina allí. A pesar de que se fueron al exilio, incluso a pesar de que algunos pudieron volver, ¿cierto? En el libro de Malaquías, termina con expectación. Algo va a venir. El último libro del Antiguo Testamento termina de esa manera. De hecho, ahí está uno de los últimos textos que está en el libro de Malaquías. Dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá subidamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien decíais vosotros: he aquí viene, he dicho Jehová de los ejércitos. Termina con expectación, ¿ya? Y muchas de las cosas que dijeron los profetas era eso, era como, ya, sí va a venir, va a suceder, y termina así el Antiguo Testamento, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que viene un periodo de silencio, y cuando llegamos al Nuevo Testamento, aparece Jesús, y en Marcos capítulo 1, 15, Él dice: arrepentíos, dice. El reino de los cielos se ha acercado, el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Qué está haciendo Jesús? Está tomando toda la historia, toda la narrativa, todo lo que ya se había revelado, y dice: aquí estoy, arrepiéntanse. Yo vengo a tratar con el gran problema del corazón humano, con lo que ya debiéramos conocer, ¿ya? Y en mí, y por medio de mí, ese reino va a ser restablecido. Así comienza el Nuevo Testamento. Y no voy a seguir quizás en la historia del Nuevo Testamento, porque ahí podemos ver cómo este reino sigue avanzando y lo que se sigue prometiendo hacia el futuro. Podemos ver cómo en Cristo y después la iglesia tiene la labor de proclamar el reino de Dios, ¿cierto? Anunciar las buenas nuevas del reino, que esa es la misión en la cual estamos, y a la espera de que este reino se pueda disfrutar y manifestar de manera plena, de manera completa, ¿ya? La siguiente, Jairo, porque no me voy a introducir en el Nuevo Testamento porque se nos está acabando el tiempo y ya no nos queda casi nada de clase, ¿ya? Pero voy a cumplir lo prometido y les quiero invitar a abrir sus Biblias en el índice, ¿ya? Porque la otra semana vamos a dar vuelta a la página, vamos a Génesis, ¿ya? Y en 2 clases vamos a entender de qué trata Génesis, que es un libro muy, muy importante en la narrativa de las Escrituras, en esta historia del reino de Dios, ¿ya? Pero hoy día vamos a partir por esta página que no está inspirada, que está para facilitarnos, ¿cierto?, el estudio y ubicarnos en las Escrituras, que es el índice de la palabra del Señor, ¿ya? Entonces, en los minutos que nos quedan, 15 minutos, vamos a hacer la siguiente dinámica, ¿ya? Yo voy a mencionar un libro, y a ver si es que algún valiente o varios valientes puedan intentar decir con una palabra, resumir el libro, ¿ya? O asociar algo al libro, ¿ya? ¿Qué se les viene a la mente con el libro? ¿Ya? Quizás no necesariamente va a ser así, que sea la palabra correcta, tampoco no podemos decir que una palabra pueda resumir el libro, pero sí, yo digo Génesis, por ejemplo, y alguien puede decir principio, y está bien. ¿Qué se les viene a la mente? ¿De qué más o menos creen que habla? Nos va a servir para que todos tengamos una idea un poco de lo que habla esta gran historia, ¿ya? Así que, ya dije principio, así que... ¿Sí? Empezamos con el Génesis. Orígenes, comienzo, ¿cierto? Creación, el libro de Génesis sabemos que nos describe cómo fue creado el mundo, los primeros humanos, ¿cierto? El propósito original de Dios para la humanidad, la entrada del pecado al mundo y cómo Dios inicia este plan de salvación, ¿ya? Y lo hemos mencionado a través, primeramente, de Abraham y la promesa de bendecir a todas las naciones por medio de él. Éxodo. Salida. Ahí está, juega seguro, está bien, ¿ya? ¿Alguna otra palabra que se les venga a la mente? Ley, ¿ya? Salida, ley, liberación, yo había pensado, liberación, o redención, ¿cierto? Redención. Entonces, Éxodo parte justo donde termina Génesis, con este pueblo que está en Egipto, con el pueblo que está en Egipto, con estos descendientes de Abraham que son esclavos en Egipto.
¿ya? Y el Señor, ¿cierto?, se manifiesta quizás como una intervención de las más gloriosas que podemos encontrar en la Escritura en cuanto a intervención en la historia de la humanidad de parte del Señor ahí en el Éxodo, ¿cierto? Y este pueblo es liberado, es redimido, ¿cierto? Y es encaminado a su tierra, ¿ya? Éxodo. Levítico. Sacrificio, sacerdocio, sacerdote. Pureza o santidad, ¿cierto? Como que todas esas ideas están ahí como en el corazón de Levítico, quizás el libro menos estudiado de toda la Biblia, ¿ya? Levítico, pero ahí está. ¿Y es importante la pureza? ¿Es importante la santidad? Ciertamente lo es. Y si queremos entender un poco más, todas estas imágenes, todas estas órdenes, ¿cierto?, que hay ahí, estas normas nos van a ayudar a entender un poco por qué es tan importante o cuán importante es eso para el Señor. ¿Ya? Se presenta algún relato de las leyes igual ahí, específicamente las instrucciones que tenían que ver con consagración de ciertos asuntos. El concepto de santidad está fuerte en el libro de Levítico. Números. Orden. Censo, sí. Orden, censo. Igual una especie de peregrinaje. Hay narrativa igual en el libro de Números que habla acerca de lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel en el desierto y su rebelión allí también. En el libro de Números hay varias historias igual y se nos manifiesta la constante fidelidad de Dios. Génesis, Número, Levítico, Número, Deuteronomio. Ley, ya. Ley. No. Sí. Ley. Estuvimos 3 años, ¿cierto?, estudiando el libro de Deuteronomio. De hecho, en nuestras Biblias, el término Deuteronomio, que viene del griego, el título que se le puso, ¿cierto?, se le adicionó, es como segunda ley, un deuteronomos, nomos es ley, ¿ya? Es como una repetición, una segunda ley, Deuteronomio, ¿ya? Y justo a la entrada, justo antes de entrar a la tierra prometida, ¿cierto?, está esta repetición de la ley hacia al pueblo de Israel. Ya eso lo estuvimos viendo. También la idea de pacto está en el corazón de Deuteronomio, ¿cierto? Esta relación en la cual el Señor estaba entrando, ¿cierto? Bendiciones, maldiciones, ahí al final de Deuteronomio. La idea de pacto también está en Deuteronomio. Josué. Conquista, guerra, repartición, ¿ya? Yo creo que esos 3 conceptos lo abordan bastante bien. Describe la conquista de la tierra prometida, ¿cierto?, por parte del pueblo de Israel. ¿Ya? Super. Jueces. Sansón. Ciclo. Orden. Igual le había puesto ciclo. Porque ciclo, no siglo, ciclo. Ya, ciclo. Por el ciclo de los jueces. Ya hay un concepto que es el ciclo de los jueces, que en el libro de los jueces podemos ver un ciclo repetitivo de rebelión en el corazón humano, ¿cierto? Y en donde el pueblo comienza a sufrir debido a esa rebelión, y el pueblo pide ayuda del Señor, y el Señor levanta un juez, ¿cierto?, para liberar a su pueblo, y el pueblo goza de prosperidad y se rebela contra el Señor y sufre las consecuencias de la rebelión por parte de las naciones y pide ayuda al Señor, ¿cierto? Y el Señor levanta otro juez, ¿cierto?, para liberar al pueblo, y así sucesivamente. ¿Ya? Y el libro de Jueces es impresionante porque va de mal en peor y termina con unos capítulos que no son aptos para menores, hermanos. Pero lea el libro de Jueces con ese ciclo, porque lo va a ver muy claramente allí cómo el corazón humano, ¿cierto?, está ahí en rebeldía y el Señor interviniendo una y otra vez ayudando a su pueblo. Ruth, redención. Ya más o menos conocemos la historia de Ruth. Ocurre en el contexto del libro de la época, del tiempo de los jueces, ¿ya? Y bueno, también prepara bastante bien, como que hay más semillitas con respecto a este rey que iba a venir. Primera y segunda de Samuel. Los 2 juntos. Monarquía, reino, rey. Algunos dirían David también, quizás saldría el nombre de él, ¿cierto? Primera y segunda Samuel trata la historia del último juez, Samuel, de Saúl y de David. Ya el rey conforme al corazón de Dios. Primera y segunda de Reyes. Se va poniendo difícil. Y porque en nuestro desafío de leer la Biblia en un año,
Como que aquí vamos cayendo, ¿ya? Si es que no caímos en Levíticos, aquí comenzamos a caer, ¿cierto? Primera y segunda Reyes, ya, Reyes, desastre. ¿Cómo se manifestó ese desastre? ¿Qué pasó? ¿Ah? División, una buena palabra para primera y segunda Reyes es división, ¿ya? División registra cuando el reino se divide en dos, ¿cierto? E incluso cómo esto condujo eventualmente al exilio, ¿ya? De hecho, primera y segunda Reyes termina mirando el exilio. ¿Y primera y segunda de Crónicas? Está difícil. Repetición, ¿ya? Un paréntesis. Ya. En Crónicas es algo curioso porque hay una especie de repetición de la historia que ya se nos contó. Se nos contó el tema de los reyes y en primera y segunda de Crónicas se nos habla de nuevamente. Hay unas genealogías, ¿cierto? Bastante extensas. Y es que primera y segunda de Crónicas mira desde el otro lado. Primera y segunda Reyes miraba al exilio, primera y segunda Crónicas mira desde el otro lado, ya no mirando al exilio como algo tan futuro, sino que desde allá, y cierto, esto por eso se llama crónica, es como una mirada como al pasado, y de cierta manera se recuerda el linaje de David, se le recuerda al pueblo quiénes somos, se le recuerda lo que sucedió, y ya no se mira al exilio, sino que primera y segunda de Crónicas termina con el decreto de Ciro, con el regreso del pueblo, ¿ya? Entonces, mirarlo así como que uno ahí no siente tanto como que es una repetición meramente de la historia porque sí, sino que tiene un sentido en la narrativa bíblica, la primera y segunda de Crónicas, ¿ya? Esdras. Ya está bien. Bien, esa es la actitud. Regreso. Regreso, retorno, restauración también, ¿cierto? Describe el regreso de los judíos de la cautividad, ¿cierto? Y la reconstrucción del templo, o la eventual reconstrucción del templo. Nehemías, reconstrucción. Continúa, ¿cierto? Esa historia, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, el cumplimiento parcial de la promesa, ¿cierto? Parecía que se está restableciendo algo allá en Nehemías. Esther. Muy buena palabra. Providencia, ¿ya? Providencia. Este libro es el último libro de la sección que podríamos llamar libros narrativos, ¿ya? Se me olvidó mencionar eso, pero ustedes lo saben porque han leído el Antiguo Testamento. Sí, Pentateuco, el Pentateuco igual es narrativa, ¿ya? Pero Pentateuco, los libros históricos que terminan con Esther, ¿cierto? Este relato del rescate del Señor y la providencia del Señor. Esther es uno de los... No se menciona a Dios en el libro de Esther, ¿cierto? Pero se ve la providencia de Dios, ¿cierto? La mano de Dios obrando en lo que sucede ahí. Y ahí comenzamos los libros poéticos o sapiensales. Seguimos con nuestra división. Bueno, aquí algunas Biblias traen las categorías. Job. ¿Ya? Sufrimiento. ¿Ya? La vida cristiana. Job. Sufrimiento, conocemos la historia, quizás estamos bien familiarizados con la historia de este hombre justo, ¿cierto? Que el Señor permitió que sucedieran ciertas cosas y es probado en su vida. Salmos, adoración, alabanza, ya hay como que proverbios, sabiduría, ¿ya? Piedad, ¿cierto? Eclesiastés. A ver, los silencio todos los jóvenes. Hay una palabra muy importante en Eclesiastés, y ayer comenzamos a estudiar el libro de Eclesiastés con los jóvenes, ¿ya? Hebel. Hay una palabra en el libro de Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, menciona en hebreo una palabra que se traduce en nuestras Biblias como vanidad. Si hay una palabra en Eclesiastés quizás que muy importante, es vanidad. Hebel, que quizás el concepto de vanidad a nosotros en el español nos llega, quizás no lo entendemos tan bien. Y es mejor como definirlo, como ocupar ese término en hebreo más que nada para desasociar un poco como la vanidad y entender cómo el Eclesiastés, el predicador, ¿cierto? El maestro que aparece allí entiende esta vanidad, ¿ya? De la vida. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice el Eclesiastés, ¿ya?
Cantar de los Cantares. ¿Sí? ¿Amor? ¿Amor? ¿Ya? ¿Sí? ¿Está bien? Sí. ¿Ya? Ah, no. Amor, y lo dejamos ahí. Amor. Amor. Isaías. Isaías, salvación o santidad, ¿cierto? En el profeta Isaías ya hemos estado viendo que el concepto de la santidad es muy importante, pero Isaías, ¿cierto? Es muy explícito en cuanto a la promesa de salvación. Isaías tiene algo muy curioso en su estructura, que no lo mencionamos nosotros en las predicaciones, creo. Isaías tiene 66 libros. Los primeros 39 libros del libro de Isaías hablan acerca de como este juicio y cómo el pueblo va a irse en cautiverio, ¿cierto? Y los siguientes 27 libros del libro de Isaías hablan acerca de la restauración. Y es una división similar a la Biblia, de 39 y de 27, incluso en algunos temas que se repiten. Es muy interesante la estructura que tiene el libro de Isaías y lo que podemos encontrar aquí. Isaías, salvación. Jeremías, ¿ya? Advertencia, acusación, una advertencia de juicio, ¿cierto? Un llamado al arrepentimiento de parte del profeta Jeremías. ¿Ya? Lamentaciones. ¿Ah? Llanto, lamento. Lamento, ¿cierto? Puede ser duelo igual, es el lamento del profeta Jeremías, ¿cierto? Al ver la destrucción de Jerusalén. Ezequiel. Aquí se comienza un poco más difícil, estamos los profetas mayores, ¿cierto? Muchos de los mensajes de los profetas tenían una estructura muy similar. Entonces aquí como que distinguir quizás como con algunas palabras se comienza a ser más dificultoso. Fin, gloria. Yo igual había puesto gloria. Gloria, ¿cierto? Ezequiel profetizó en Babilonia, pero también habló mucho acerca de la restauración del pueblo de Dios. Y en Ezequiel están 8 capítulos, Ezequiel 40, 41, 42, 43, 44, se habla mucho acerca del templo y de la gloria. ¿Ya? Muy extensa la porción de Ezequiel allí en ese libro acerca de ese tema. Daniel, fidelidad, obediencia. Algunos también han propuesto como soberanía en el sentido de que se muestra como Dios, como este rey sobre todos los reyes, sobre todas las naciones. ¿Ya? Sí. El espía. Pero una buena palabra es fidelidad, como decía la hermana en el libro de Daniel, también conocemos la historia allí. Y ahí, de esa manera iniciamos luego los profetas menores, que se les llaman menores no por su menor importancia, sino que simplemente porque sus libros son más breves, ¿no? Aquí viene lo complejo. Oseas. Oseas tiene pasó algo muy distintivo en el profeta Oseas en los primeros capítulos. Que a ningún hombre le gustaría que le sucediera. Ya, ese es Oseas. Podemos decir fidelidad, ¿ya? O infidelidad, ¿ya? Y a través de lo que le ocurrió al profeta Oseas, ¿cierto? Con esta mujer adúltera que era su esposa, la infidelidad estaba como apuntando y enseñando al pueblo la infidelidad de Israel. ¿Ya? Oseas fue ese profeta. Joel. Devastación, arrepentimiento. La estructura del libro de Joel es muy similar a la estructura, como digo, de muchos libros proféticos, donde se habla acerca de un llamado, ¿cierto?, al arrepentimiento y también apunta, bueno, al juicio, ¿cierto?, por falta de arrepentimiento y a una eventual restauración. Ya muchos de los profetas siguen esa estructura. Joel habló en palabras bien duras con respecto a como ese juicio está bien claro en Joel. Creo que sí. Habría que buscarlo. Amós. No, Amós no es el campesino.
Yo le puse justicia, pero la estructura es similar. Él predijo en el reino del norte, anticipó un juicio, ¿cierto? Y habló de la restauración, específicamente del reino del norte. Abdías, te encuentro difícil yo porque uno se confunde. Aquí como que se comienza a confundir entre profetas. Ya es bien breve, creo que el profeta más breve, ya que comunicó un mensaje de juicio, pero específicamente sobre Edom, ya no contra el reino del norte, el reino del sur, sino que contra Edom. Ya es interesante ahí que eran los vecinos de Judá, él le habló a ellos. ¿Ya? Jonás, ¿de qué habla el libro de Jonás? ¿Ah? ¿Misiones? Perdón, ¿cierto? Perdón, redención, misericordia. Yo creo que el concepto de misericordia en Jonás es bien importante, sobre todo por la misericordia que el Señor le mostró a Jonás y por la misericordia que el Señor le mostró específicamente a Nínive, y como que nos muestra el corazón misericordioso de Dios para todas las naciones. Ya el deseo de bendecir a todas las familias de la tierra se puede ver ahí en Jonás. Miqueas. Lo mencionamos cuando comenzamos el libro de Isaías, que Miqueas fue contemporáneo de Isaías. Isaías probablemente tenía alguna relación con los reyes, quizás, o por ese tipo como de familia, con los nobles. Miqueas era lo contrario, estaba como en una aldea más chiquitita, ¿cierto? Y él profetizó allí también en Judá, si no me equivoco, en Judá, ¿ya? Miqueas, muchos han considerado que Miqueas era como un profeta como en términos modernos, quizá como de la justicia social, ¿ya? Pero él habló mucho acerca de los pobres, ¿cierto? Y de este descuido, y más que descuido, aprovechamiento incluso del pueblo para con los pobres, ¿ya? En Miqueas están ese tipo de mensajes que uno encuentra que se citan bastante muchas veces con respecto a las cosas que suceden en nuestra sociedad, ¿ya? Nahum. Ira, Nahum. Lo que tiene peculiar en Nahum es que vivió 100 años después de Jonás y profetiza juicio sobre Nínive. ¿Ya? ¡Wow! Es como uno puede leer Jonás y después vamos a Nahum y es impresionante. ¿Ya? Queda mucho más claro lo que está sucediendo. Habacuc. Fe, ¿cierto? Habacuc, ahí está el justo. La fe vivirá, ¿ya? Entonces el mensaje de Habacuc, dentro de lo que muchos han considerado ese texto, el texto, el centro, ¿cierto? El corazón del libro de Habacuc, pero en esencia Habacuc se cuestiona, pero Señor, ¿cómo va a utilizar, ¿cierto? ¿Cómo permite que sucedan estas cosas, ¿cierto? El Señor dice, no voy a permitir, yo voy a traer una nación y voy a tratar con esto, pero Señor, ¿cómo va a ocupar una nación, ¿cierto? Para que haga esto. Este es el cuestionamiento profundo de Habacuc en el capítulo 1, en donde el Señor le dice, ya, espera. Yo te voy a explicar las cosas, y ahí Habacuc se somete. Claro. Habacuc, de los profetas, es bien particular como Habacuc habla con Jehová. ¿Ya? Es un muy buen libro también. Sofonías. Sigue una estructura parecida, hablar todo el día del Señor, de este remanente, del juicio que iba a venir sobre Judá y el llamado al arrepentimiento. De esa manera llegamos a los 3 últimos libros de la Biblia, y estos 3 últimos profetas profetizaron después del exilio. Después del exilio, los 3 últimos profetas que encontramos en el Antiguo Testamento: Ageo, Zacarías y Malaquías. Ageo. A mí me encanta el libro de Ageo porque encuentro que es muy aplicable a nuestros días. El capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3. Ageo parte hablando acerca como de las prioridades, como que el pueblo no quería como seguir construyendo, qué sé yo, y les comienza a hablar acerca de qué era lo más importante. Algunos tenían como una sensación media extraña al pensar en la gloria, ¿cierto? La antigua del templo anterior, ¿cierto? Y veían cómo estaban las cosas y cómo estaba la reconstrucción y estaban desanimados en cuanto a eso. Como que el mensaje de Ageo viene a poner como las cosas en su lugar. Yo lo pienso así, como en cuanto a prioridades, en cuanto a cosas que realmente tenían que seguir siendo importantes para este pueblo, independiente de lo que estaban viendo frente a sus ojos. Ageo. Zacarías. Lo que vimos el miércoles. Zacarías, el libro de Zacarías, también hay
habla acerca de esta restauración, pero en Zacarías hay un capítulo en particular, bien importante con respecto a la futura restauración del reino de Dios. Zacarías 14, Jehová poniendo sus pies sobre el monte, ¿ya? En la tierra, ¿ya? Y ahí está lo que sucede. Luego ven las naciones viniendo, ¿cierto?, a presentar adoración. El Señor trayendo consecuencias por la desobediencia de las naciones, no permitiéndoles la lluvia. Y es interesante ahí la visión que se da acerca del reino. En Zacarías 14, un texto bien importante. Y terminamos con Malaquías, ¿ya? Que Malaquías sigue haciendo un llamado a despertar a la nación, ¿ya? A despertar. A pesar de todo lo que pasó, a pesar de que habían vuelto a despertar porque había una apatía, había un letargo espiritual, estaban dormidos espiritualmente, los llama, hace un llamado, un nuevo llamado a despertar en ese sentido y hace esta como mira, ¿cierto?, apunta a lo que iba a venir, ¿ya? Y muchos de los profetas hacen algo similar. Y eso es lo que tenemos en nuestras Biblias, hermanos. Lo logramos, ¿ya? Ese es el Antiguo Testamento, esa es la gran historia, eso es lo que podemos encontrar. Y encomendamos este tiempo al Señor, que el Señor nos esté ayudando a que nuestros corazones sean animados, ¿cierto? Que sentamos con un amor, una pasión por sumergirnos en las Escrituras y poder conocer a nuestro Dios y ser transformados, ¿ya? La próxima semana comenzamos con Génesis. Oramos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, te damos gracias por tu palabra, por medio de ella, Señor, podemos conocerte a ti y ser transformados, Señor. Te damos gracias porque podemos tener esperanza, consolación, Señor, a través de estas verdades. Y ruego para que en este tiempo, Señor, seamos animados a guardar tu palabra, a acercarnos a ella, a verla con nuevos lentes, Señor, como algo muy valioso, algo muy importante, algo fundamental para nuestras vidas, especialmente, Señor, el Antiguo Testamento que vamos a estar estudiando. Te damos gracias por esto, también te damos gracias por los alimentos que nos vamos a servir. En el nombre de Jesús. Amén.